ya vamos a continuar con el tema, es que hubo una sola pregunta llevó justamente a la humanidad hacia la muerte, ¿no? Y entonces acá vamos a ver en Génesis, el capítulo 3, el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta. Y acá nos está dando la característica, nosotros no podemos conocer qué es lo que piensan los animales, pero Dios sí lo puede describir porque Él es el creador. Y acá dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, en esta pregunta, que es la pregunta de la muerte, nosotros tenemos que ver el objetivo, el propósito de esta pregunta, con qué intención Satanás hizo esta pregunta a Eva. Entonces vamos a ver aquí que en primer lugar, él tenía toda la intención de poder abrir un diálogo con ella y abrir un diálogo con una pregunta que le llamara la atención en este caso. Pero esta pregunta estaba llena de mentira, ¿no? Porque era una mentira. No es lo que Dios había dicho, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Había mencionado que no pueden comer. Eso era una mentira. Entonces, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Era justamente sacar de los pensamientos de Eva la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el engañador, justamente su naturaleza es engañar. Y eso es lo que justamente hizo con Eva. Quería sacarle justamente la palabra de Dios de su pensamiento y poder colocar los pensamientos y los fundamentos de Satanás. Y los fundamentos de Satanás siempre están respaldados por la mentira y el engaño. Entonces es interesante, bueno, mientras iba leyendo, iba apuntando algunas cosas y ella se dirigió a la que menos había estado en el huerto. Hemos visto anteriormente, ¿verdad?, que Adán tuvo diferentes instrucciones de Dios, muchas cosas que tenía que hacer porque Dios lo había indicado. Hemos visto que Adán había obedecido, ¿verdad?, a Dios hasta cierto punto, ¿verdad? Y entonces acá Satanás se está acercando a la que también recibió menos responsabilidades. No tenemos esa lista de instrucciones de parte de Dios para con Eva, como lo vemos en Adán, ¿no? Y entonces, en el caso de Eva, ella recibió esta orden de parte de Dios a través de quién? A través de su esposo. No fue una orden directa de parte de Dios, ¿no? Entonces, vemos acá el objetivo de Satanás. Pero también podemos ver dentro de esta pregunta de la muerte, podemos ver cuál es el contenido de esta pregunta, ¿no? Next, por favor. Entonces, aquí el contenido de la pregunta es que Satanás usó ¿qué? Usó el nombre de Dios como respaldo a una mentira, porque dijo, con que Dios os ha dicho, bueno, hasta aquí se había dicho la verdad, y hasta este punto justamente él lo había mencionado, pero cuando él dice, no comáis de todo árbol del huerto, eso era una mentira. Entonces, se dan cuenta ustedes, Satanás mezcló la verdad con la mentira, usó el nombre de Dios como lo hizo en la tentación con Jesús. Esa es su artimaña y lo sigue haciendo para contigo. Entonces, tú tienes que darte cuenta cuál es la intención de Satanás en nuestra vida. Y por lo tanto, tú tienes que entender que tienes que rechazar todo engaño que pueda venir para con tu vida. Porque dijo una mentira desde el principio. Él es el padre de mentiras y la palabra lo dice. Vamos a ver en Juan 8:44 lo reafirma. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le estaba diciendo eso a quienes, le estaba mencionando esto a los religiosos. Se supone que los religiosos conocían la Torá, ¿verdad? Conocían la palabra, pero el Señor les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y miren cómo lo describe Dios. Él ha sido homicida desde el principio, está refiriéndose al Génesis, porque la primera mentira que él hizo fue a la humanidad, a Adán y a Eva, bueno, específicamente a Eva, ¿verdad? Entonces le dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué está hablando? Que cuando él engaña, está cometiendo homicidio contra nosotros.
¿Por qué está cometiendo homicidio? ¿Por qué? Porque la mentira es un pecado y nos aleja de Dios, nos condena. Entonces, ¿quién es el padre de mentiras? Es Satanás. Y por esa razón, dice acá, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, todo argumento que viene de Satanás, de falsos profetas, de falsas doctrinas, simplemente es un homicidio contra tu vida, porque quiere quitarte los fundamentos de Dios que están grabados en tu corazón para poder colocar sus fundamentos como lo hizo con Eva. Y dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla de su propia naturaleza. ¿Se dan cuenta, no? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen y acá vamos a ver en esta figura lo que sucede, ¿verdad? Entonces, las mentiras es un homicidio contra nuestras vidas. Y si nosotros, querida hermana, si tú mientes, si yo miento, también me vuelvo homicida, como él. Por eso la pregunta que Satanás lanzó era de la muerte, ¿verdad? Era de la muerte. La desobediencia de Adán y Eva permitió que Satanás tuviera el imperio de la muerte. ¿Qué pasaba? Él tenía el imperio de la muerte, pero no lo había ejercido todavía hacia la humanidad. Pero cuando él tienta a Eva, y bueno, vamos a ver todo lo que desenvuelve esta pregunta de la muerte, definitivamente comenzó a ejercer el imperio de la muerte, y es lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque, en primer lugar, Eva decidió escuchar esta mentira, pero también Adán fue también el resultado y la influencia de Eva hacia su esposo, pero más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú te das cuenta, Satanás le gusta mentir porque es su naturaleza y la mentira, el engaño está dentro de su gobierno. Entonces, ese es el gobierno de Satanás. Por esa razón es como si fuera que él está simplemente matándonos, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, ustedes saben que Satanás estaba en el huerto, que Adán tenía que cuidar. Hemos visto los roles, ¿verdad? Pero Satanás simplemente se metió camuflado y tomó, en este caso, tomó la posición de un animal a tal punto de poder hablar a través de este animal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr? Bueno, ya hemos visto el objetivo de lo que él quería hacer, ¿verdad? Y simplemente quería dialogar con Eva, ¿no? Y Eva definitivamente habla con un animal, no se dio cuenta de las características de este animal y la intención engañosa de Satanás. Entonces vamos a ver, por favor, la siguiente figura. Quiero que por favor entiendas lo siguiente. El enemigo continuamente nos está engañando y hay un engaño muy sutil en este tiempo y quisiera que te des cuenta, porque si tú conoces la palabra, si tú sabes cuál es el objetivo por el cual estás aquí en la tierra, entonces hay un algo común que está sucediendo y tú lo has escuchado y quizás también has estado confundida. Un ejemplo muy común es creer que las personas buenas, ¿no? Por hacer buenas obras, tienen un lugar especial en el cielo. Esa es una mentira terrible, porque eso es lo que enfatizan, ustedes saben, los religiosos, ¿no? Y dice, las personas pueden hacer cosas buenas porque lo aprendieron o porque se quieren sentir bien, porque quieren de repente buscar un nombre, porque quieren tener una importancia. Hay filántropos, ¿verdad? Hay gente que hace lo bueno, pero todo lo bueno que ellos puedan hacer, ninguna de esa obra buena honra a Dios. ¿Saben por qué no honra a Dios? Porque no le conocen. En cambio, tú y yo, si nosotros hemos sido renacidos por la sangre de Jesucristo, sí vamos a hacer buenas obras porque es el producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué va a suceder? Esas buenas obras que nosotros hacemos es las buenas obras para la gloria de Dios. Y es eso lo que marca la diferencia. Entonces, no podemos nosotros compararnos. El mundo puede hacer muchas cosas buenas, religiosas, pero si no conoce a Dios,
te aseguro que no lo honran. Tenemos a Judas, ¿verdad? Él anduvo con los discípulos, hizo milagros, predicó, pero no honró a Dios, porque no había nacido de nuevo. Entonces, es eso lo que marca la diferencia. Cuando tú haces una obra buena, lo haces porque quieres agradar a Dios, porque quieres honrar a Dios. Entonces, no nos dejemos engañar. Hemos pedido, por favor, si voy a pedir que pasen el video, y hemos pedido a 2 grupos de encuentro, al grupo del encuentro de Carmen Oshiro y de Mónica Valdés, que pregunten a gente de la calle sobre la vida. Y ustedes mismas van a poder describir cuáles son las respuestas equivocadas de la gente, porque la entrevista son de conceptos sobre la vida. Así que vamos a ver para poder hacer unas entrevistas a personas entrevistadas, en su mayoría, porque hay al menos una que sí ha respondido correctamente, sobre justamente los conceptos que tiene sobre la vida. Ahí tenemos el GEM de Carmen Oshiro, bueno, está el equipo, ¿verdad? Ellos se llaman En Pos de Jesús y ellos han hecho entrevistas sobre la vida. Veamos qué respondieron estas personas. La primera entrevistada fue la señora Marlene. Ella vive en San Juan de Miraflores. Se le predicó, pero ella no no tomó una decisión de fe porque ella es católica. Y por lo tanto, pero de todas maneras se le llegó a hacer las preguntas porque es muy importante. Y le preguntaron, ¿qué significa para usted la vida? Y ella respondió, estar viva y sentirse bien. Miren la respuesta, por favor, evalúenla. Dice, ¿cuál cree que es el propósito que exista en la tierra? Ella dice, por Jesús. La tercera pregunta, ¿por qué es importante para usted la vida? Porque así puedo trabajar para mi familia. Evalúen, son gente de la calle, transeúntes, y vamos a seguir viendo. Y el segundo dato es de Ana de la Cruz. Ella también vive en San Juan de Miraflores y gracias a Dios pudo tomar una decisión de fe porque ese era el propósito también de esta entrevista, ¿verdad? Y también se le hizo las mismas preguntas. ¿Qué significa para usted la vida? Es tener paz. Respondió. ¿Cuál crees que es el propósito que existe en la tierra? ¿Por qué existe ella en la tierra? ¿Verdad? El propósito para estar con mi familia. Tercera pregunta, ¿por qué es importante para usted la vida? Para hacer el bien a los demás. Y vamos a ver el siguiente, que es una adolescente, ¿verdad? Que también le hemos preguntado, bueno, ahí ustedes pueden ver una persona de edad, una contemporánea y una joven de 13 años, una preadolescente, ¿verdad? Que también vive en San Juan de Miraflores. Ella también hizo una decisión, ¿verdad? Aceptó al Señor y Salvador y también se les hizo las mismas preguntas. ¿Qué significa para usted la vida? No lo ha pensado, ¿no? ¿Cuál cree que es el propósito que existe en la tierra? No sabe. Son jóvenes y son los chicos de ahora, de esta generación. ¿Por qué es importante para usted la vida? Para vivir. Y acá tenemos el gen de Mónica Valdés. Esta adolescente es una creyente. Entonces, bueno, definitivamente la respuesta de ella van a ser obvias, ¿no? Porque ella haya sido discipulada y entonces ella entiende cuál es el propósito de su vida, porque ya conoce al autor de su vida, que es Jesucristo. Y por eso sus respuestas, quizás no se escucha bien, pero sus respuestas es de que ella tiene un propósito y es honrar al Señor. Bueno, creo que desde que aceptamos al Señor en nuestro corazón nos da una misión. ¿Podemos correr un poquito? Lo vamos a ir descubriendo disfrutar de una manera sana. Sí, claro. Claro, le pide que traiga una Biblia, ¿no? Para poder leer un texto que habla del propósito. Bueno, es un texto importante que habla del propósito de cada uno de nosotros, ¿no? Como muchos textos. ¿Lo leo? Sí. Okay. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Bueno, ahí también podemos ver que el propósito de Dios es de que lo honremos, ¿no? Que lo honremos, que lo creemos. Él nos ha creado para honrarlo, para obedecerlo, para tener una comunión con nuestro Dios, ¿no? Sí. Ese es el propósito que tenemos de vida, porque muchas veces hemos visto personas, por ejemplo, artistas, ¿no? Que tienen éxito, tienen fama, pero Bueno, no se escucha bien, pero vamos a ver la siguiente entrevista, ¿no? De una persona incrédula que lleva una cruz en su pecho, pero escuchen. Vida. No sé, un privilegio. Ya está bien. Una bendición, que sea, algo así, ¿no? ¿Por qué es importante para ti la vida? ¿Por qué es importante para ti la vida? Pues, o sea, ¿por qué crees que es importante? No sé. ¿Tú crees cuál es lo que tú? No sé, ¿por qué es importante que tengas vida? Nunca había puesto a pensar. Sí, ¿no? De verdad, nunca había puesto a pensar en eso. No, ¿por qué es importante para ti la vida, no? Como interés ni lo leen, te dan folletos, que es la vida, que es la muerte, muchas cosas así, y nunca tú lo agarras, lo tiras, nunca lo lees. Sí, y la verdad no se pone a pensar. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, de repente le agarras a otra persona por allá, también ahorita nunca se puede pensar qué es la vida, o para qué sirve la vida, porque muchos pensamos, bueno, tenemos vida, podemos disfrutar, comer, vivir, disfrutar, bailar, lo que sea, hasta que se acabe, hasta el tiempo que llega y tienes que ir. Muchas piensan así. ¿Y tú qué crees eso? Ay, no sé, yo pienso que uno tiene un propósito, pero no sé cuál es el propósito de cada persona. Pero ese propósito solo sabe Dios. Exacto, es que yo tampoco no sé cuál es el propósito, porque de repente va a haber un momento en que sí me va a tocar ir. Ay, te gustaría, pero te gustaría saber ese propósito, conocer ese propósito. Claro, porque ahorita no sé, pero uno a veces cuando ya hasta cierta edad o hasta cierto que te pasa cierta cosa, no sabes a qué está haciendo, dónde está haciendo, por dónde es tu camino, nada, hasta que te pase algo o algo así y cambias otro rumbo, ¿no? Y entonces ya dices, ya tengo otro propósito de cumplir, recién en ese momento te pones a pensar, quizás, ¿no? Como en caso de mi mamá que tuvo cáncer y cosas así, y ahora ya piensa diferente. Bueno, estas mismas preguntas los hice hace 30 años con un grupo de adolescentes, hice las mismas preguntas y la gente no piensa en la vida. Por eso es una oportunidad, bueno, después ya estaré mencionando en la tarea, de poder ir y darle una respuesta de vida a la gente, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos a entender toda esta temática del día de hoy. Pero eran las mismas preguntas, hace 30 años hice las mismas preguntas y la gente no piensa en la vida, porque solamente vive el día al día, ¿no? Entonces, qué importante es poder rescatar a la gente que está totalmente desorientada. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema. Hemos visto, ¿verdad?, que no es por obras, ¿verdad? La gente piensa, hemos visto ahí de que la gente piensa que vive por su familia o por hacer lo bueno, como hemos visto, es un engaño del enemigo, pero vamos a ver qué cosa es lo que dice la palabra. Justamente en el libro de Efesios, un texto tan conocido por nosotros, ¿verdad? Y dice, porque por gracia sois, ¿qué? Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni siquiera la fe Dios nos las da, porque dice es un don de Dios, ¿no? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque ¿qué? Somos hechura suya, creados en Cristo. Ahí hay una nueva naturaleza que el Señor tiene que formar en nosotros en Cristo. De ahí parte todo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa nueva criatura, esa nueva vida en Cristo, bien difícil es que nosotros hagamos buenas obras para su gloria, como mencionaba. Entonces acá dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Ahí es el resultado, pero primero creados en Cristo. Dice, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces quiere decir que vamos a evidenciar realmente un fruto de buenas obras, pero para poder honrar a Dios. Entonces acá puse, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos en Él.
la fe es un don de Dios, según el texto. No tenemos ningún mérito, ¿verdad? Nada de que, ay, qué linda, por esto te vas a ganar, nada para, ¿no? Entonces, la salvación no se obtiene por las cosas buenas que hacemos. Next, por favor. Entonces, y también el texto mismo nos dice, porque somos hechura suya. Somos la obra maestra de Dios, porque hemos sido creados nuevamente en Cristo, ¿no? Ahí viene la nueva naturaleza, la vida nueva, y Él nos dio una vida nueva. Claro, y ahora podemos producir a través del Espíritu Santo, ¿qué cosa? Para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que somos nosotros es para Él, y nada más. Ese es el asunto, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos las cosas para su gloria, ahí es donde marca la diferencia a lo que antes hacíamos como religiosas, ¿verdad? Entonces, hay la marca de diferencia se llama Jesús. Esa es la marca de diferencia que por esa razón ahora podemos honrar a Dios a través de lo que hacemos, ¿verdad? Por esa razón quisiera que después de esta primera parte, porque viene otra parte, quisiera que puedas ver este video que habla y refleja de la gracia y de la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Vamos, te amo Dios. Te amo Dios. Grande es tu misericordia. Con amor me sostiene, Señor. Muy temprano en la mañana hasta el anochecer yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida he sido fiel, toda mi vida he sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Amo tu voz, amo tu voz. Me has guiado por el fuego, conmigo estás en medio de las tinieblas. Te reconozco como Padre y un amigo fiel.
Yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Mientras iba revisando las fotos, bueno, recordaba muchas cosas, han sido muchos años aquí en San Juan, pero veía realmente su gracia y su fidelidad. Y esta canción me impactó y claro, quería meter más fotos, pero era un poco difícil, pero quería compartirlo con ustedes para que puedan dar gracias a Dios, ¿no? Por todo este tiempo, ustedes también han podido experimentar de su gracia y es eso lo que nos sostiene. Y bueno, dentro de lo que es el tema, definitivamente vemos a una mujer, ¿no? Que fue tentada por diferentes situaciones, circunstancias, ¿no? Que no supo cómo responder. Y vamos a seguir con el tema y vamos a ver justamente la reacción a esta pregunta, ¿no? Que fue justamente el error de Eva, ¿no? Y dice el texto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer, en primer lugar, cayó en el error de responder a esta pregunta de la muerte. No debía haber respondido, ¿no? En primer lugar, ella quiso rectificar a la serpiente lo que había dicho. Ella pensaba que estaba equivocada, pues, y definitivamente quería rectificarle, decirle, ¿sabes qué? No has entendido bien, y no captó la intención del enemigo, ¿no? Pero es interesante ver que por un lado ella quería rectificar, pero por otro lado estaba añadiendo una versión más. Entonces, no necesariamente estaba yendo con la verdad no fue firme en su corazón, porque ella añadió algo que no había escuchado, ¿no? Entonces, pero si tú ves realmente el orden, quién mintió primero fue Satanás. Satanás vino con una mentira, ¿verdad? Y entonces luego Eva añadió otra versión más, ¿verdad? Y la cadena de mentiras ha seguido hasta el día de hoy, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí vemos la trampa. Entonces, Eva simplemente en esta añadidura que está mencionando ella acá, con esta añadidura, ella simplemente se está saliendo de la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante ver cómo ella comienza a entrar en este juego de palabras del engaño, ¿no? Y lamentablemente esto más adelante en la vida de Adán se vuelve una excusa, ¿no? Y si nosotros vemos también la mujer, en este caso, simplemente también lo hace, eso lo vamos a ver más adelante, pero esta excusa que es una mentira también es cuando uno no quiere reconocer lo que ha hecho simplemente, ¿no? Y es un engaño que tratas de tapar muchas veces echándole la culpa a los demás. Entonces, cuando tú vas a medir una mentira, encontré esta frase, ¿no? Si quieres saber el tamaño de una mentira, es muy fácil medir lo largo de la explicación, porque una mentira siempre está llena de explicaciones, ¿no? Y larga, como que no tiene mucho sentido, y lo puedes medir por el ancho de la excusa. Eso es una mentira, ¿no? Entonces, bueno, ahí la imagen, ¿verdad? Un poco escandalosa, ¿verdad? Pero habla mucho, cuando tú presentas excusa, es una mentira. Eso es lo que quiero que entiendas, porque es eso lo que más adelante hace Adán, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver entonces la trampa de la pregunta. Entonces, esta pregunta de la muerte era una pregunta tramposa, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, eso lo encontramos en Génesis 3:4, le dijo, no moriréis. Ahí una negación a lo que Dios sí había dicho. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás sigue mintiendo, negaba la verdad, ya hemos visto eso, ¿verdad? Dijo lo contrario a lo que Dios había mencionado.
Entonces Dios había dicho que sí iban a morir, y sí iban a morir, porque lo que Dios dice es verdad, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente, por favor. Entonces vamos a ver dentro de este punto, ¿verdad? Ahora, si Dios lo había mencionado, Satanás lo sabía. ¿Saben por qué lo sabía? Porque él fue expulsado del monte santo de Dios. Entonces Satanás se dio cuenta que Dios, siendo santo, no iba a permitir ninguna maldad en su presencia. Entonces, por esa razón es que Satanás es lanzado, ¿verdad? Y por esa razón es de que él sabe que esto simplemente iba a tener un resultado, pero a él no le interesa la vida de la gente. No les interesa ni tú ni yo, no. Él simplemente lo único que quiere hacer desde que fue lanzado es rebelarse contra todo lo que se llama o dice Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no le interesa. Y peor aún si es que tú y yo tenemos el sello y la imagen de Dios en nuestras vidas. Entonces, él todo lo que hace es para rebelarse contra Dios. Pero la Biblia nos habla justamente de la contraparte y lo menciona Juan 10:10. Bueno, si bien es cierto, el ladrón no viene sino para hurtar, te roba el gozo, te roba la paz, quiere destruir tu vida, dice para matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Lo hizo con esta pregunta de la muerte. Pero la contraparte es de que Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces en Jesús encontramos la vida que no vamos a encontrar en Satanás. Eva y Adán lamentablemente tomaron la decisión de hacer caso a Satanás y entrar dentro de su gobierno de mentira. Y vamos a ver aquí cómo Eva escuchó un argumento que de alguna manera ella como que buscó un respaldo de lo que Satanás le estaba diciendo, porque ella comenzó a interesarse en la versión que Satanás le estaba diciendo. Y acá apunté una lista en la observación que primeramente ella escuchó, no me va a pasar nada, no voy a morir. Pero esa era la versión de Satanás, no la versión de Dios. Entonces acá ella dice, bueno, mis ojos van a ser abiertos. Eso sí dijo Dios, pero ella quería experimentarlo. ¿Será como Dios? Y me puse a pensar que ese es el mismo pecado de Satanás, porque él quería ser como Dios. Y él influencia a todos los terrenales, ¿no? A todos los terrícolas, les influencia de esa manera, ser como Dios. Por eso el ser humano se mete tanto a través de la ciencia para querer imitar a Dios. O sea, Satanás ha traído un desorden en nuestro planeta por causa del pecado. Y dice acá, y sabrán sobre el bien y el mal. Bueno, definitivamente, ¿no? Ella comenzó a anhelar. Entonces, ¿qué estaba pasando en Eva? Ella estaba escuchando todo el argumento de Satanás y era agradable a sus oídos. Pero ¿qué sucedió en su corazón? Todos sus sentidos comenzaron a moverse de alguna manera y ella se interesó en este argumento engañoso de Satanás. Vamos a ver el siguiente, por favor. Y continúa la lista, ¿no? Satanás se metió en los pensamientos de Eva y ahí realmente empezó todo el problema de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió que la semilla de la duda y de la codicia entrara en su corazón y despertó deseos en ella. Entonces ella comenzó a pensar en ella y no pensó en Dios. Ese es el problema tuyo y mío. Cuando yo pienso en mis intereses, voy a dejar de pensar en Dios. Y acá quiero detenerme en poder ir a un texto muy importante que te va a ayudar a poder analizar cómo estamos delante de Dios. Miren lo que dice en Santiago 1, 14, 16. Si tienes un lapicero, márcalo, ¿no? De esa manera dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que cuando nosotros somos tentados porque nuestros propios deseos, estos deseos que ya están en nosotros, ya han hecho un nido. Entonces,
Cuando tú eres tentada de algo, es porque ya tienes que revisar que hay un deseo, hay un depósito en tu corazón que te está haciendo fácil poder ser tentada. Si no hubiera esos deseos en tu corazón, la tentación va a venir y no va a pasar nada. Pero quiero mencionarte, la palabra nos dice que debe haber un buen depósito. Cuando hay un buen depósito de la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos hace recordar. Pero si en vez de ese buen depósito tienes malos deseos que van retroalimentando, entonces viene la tentación y simplemente vas a caer porque ya hay un mal depósito en tu corazón. ¿Me entiendes? Entonces, por favor, estate atento. Entonces, si yo te preguntara cuáles son tus debilidades, entonces lo que estarías diciendo es que hay deseos en tu corazón sobre esa área. Entonces tú tienes que identificar qué debilidades tienes. Si tienes debilidades, quiere decir, viene la tentación, inmediatamente vas a caer en eso. Vamos a ver el siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice el texto? Uno es atraído y seducido. Si hay debilidades identificadas, fácilmente entonces vas a caer justamente en esa tentación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿no? Me pondría a pensar, si tú tienes dificultades con tu esposo, con tus hijos, y continuamente estás peleando con ellos, y tú ves programas que construyen o mal construyen o simplemente te retroalimentas de cosas que te hacen ver como una víctima, tú vas a salir reventada o molesta, amargada de ver esa serie porque lo único que está haciendo es retroalimentar tus deseos de odio contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus empleados, contra tu jefe, etcétera. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo de José, todos los días, la mujer de Potifar dice que le seducía para dormir con él. Pero él no fue tentado porque no había ese mal deseo en su corazón. Más bien en su corazón había un buen depósito, que es el temor a Dios, porque él quería honrar a Dios, ¿verdad? Y de esta manera su temor a Dios, su honra y glorificar a Dios era tan fuerte, mayor, que todos los días él era tentado y todos los días tomaba la misma decisión en el nombre de Jehová y no era tentado. Entonces, lo que nos está llevando es que nosotros tenemos que revisar qué malos deseos tenemos. Si tú tienes esa debilidad, te aseguro que fácilmente vas a ser tentada. Entonces, vamos a ver el siguiente, por favor. Vamos a ver el siguiente y vas a hacer un ejercicio que te va a ayudar, no ahora, pero lo puedes hacer en casa, con tus hijos, con tu esposo, contigo misma, en el GEM, en tu familia, en el trabajo. Entonces el ejercicio es el siguiente, te va a ayudar, te va a ayudar. Si les preguntas a tus hijos, hermanos, sobrinos, esposos, GEM, cuáles son sus áreas más débiles, fácilmente puedes identificar en qué pueden estar metidos. Fácilmente, fácilmente. Entonces, esto para ti, que eres de repente mamá, líder, qué sé yo, entonces esto va a ser una luz roja para que tú puedas saber cómo orar y tomar decisiones como ayuda idónea. La clase que hemos visto la vez pasada, ¿verdad? Para que de esta manera podamos aconsejar, podamos orientar. Esto nos va a ayudar realmente a tomar buenas decisiones. Entonces, te invito a que puedas hacer este ejercicio. Ahora, yo cuando he tenido que tratar con jovencitos, mejor dicho, jovencitas, ¿no? Entonces, yo le he pedido al Señor dirección a través de su palabra. Señor, muéstrame en qué está metido este joven o esta señorita, bueno, más señoritas. Entonces, el Señor me ha mostrado algún proverbio, etcétera, y entonces yo no he dicho nada, solamente he escuchado a las jóvenes y me han comenzado a contar y coincidentemente estaba todo eso explicado en la palabra, más o menos las características, y yo solamente hacía preguntas nada más. Y entonces ellos como que se sorprendían y es porque simplemente la palabra nos va a ayudar, nos va a orientar, porque la humanidad repite los mismos pecados, ¿no? Entonces, es simplemente el Señor me ayudaba, me guiaba a través de su espíritu, me guiaba para poder orientar. Y estas preguntas de sus debilidades ayudan mucho a poder realmente orientar, orar
y poner el asunto delante de Dios. Y de esta manera Dios te va a guiar también, ¿no? Así que te animo a que puedas hacer ese ejercicio para poder identificar cuáles son las debilidades de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu gen, etcétera. De esta manera te va a ayudar. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar cuál es toda la astucia del enemigo que tenía contra Eva, ¿no? Satanás, al plantearle a Eva ser como Dios, simplemente le quiere transferir la misma maldad que Satanás tiene en su naturaleza, porque nosotros hemos aprendido, bueno, lo dice la Biblia, ¿verdad?, de que su maldad, hasta que se halló en él maldad, habla de su orgullo, porque estaba haciendo muchos contratos, ¿verdad?, de la vanidad, de su presencia y de su belleza, ¿verdad?, y quería ser como Dios, y eso se llama orgullo. Y si nosotros vemos el orgullo, no, el anterior, por favor, el anterior todavía, si nosotros vemos el orgullo, es el desencadenante de todos los pecados. ¿Saben por qué? Porque el orgullo te lleva a la rebelión contra Dios. Entonces, el orgullo te quiere hacer que tengas un nombre, que tengas un lugar de importancia, ser como Dios sabiendo el bien y el mal, etc. Si tú analizas, todo pecado es una rebelión contra Dios y es orgullo contra su mandato. Entonces, vamos a ver, me voy a detener en este pecado. ¿Por qué? Porque me parece interesante poder identificar de repente si hay características de orgullo en nuestro corazón. Y lo voy a describir. Entonces, por favor, next, el siguiente. Bien, algunas características de la persona orgullosa. En primer lugar, no reconoce sus errores, ¿no? El problema nunca está en ella, sino en los demás. Tiende a echar la culpa a los demás. 2, no acepta ser corregida. Se cree superior a los demás. Desprecia la corrección y persiste en su error. Se pone a la defensiva. Bueno, son características, ¿no? 3, no sabe pedir ayuda, ¿no? Todos quieren hacerlo sola. Piensa que es una señal de debilidad pedir ayuda. Cree que puede avanzar sola, pero fracasa, ¿no? Aquellas que trabajan solas, así, se quedan solas al final, ¿no? Se van a quedar solas. Siguiente, por favor. En Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Jehová. Entonces, si tú apoyas en tus propias fuerzas o en personas, entonces simplemente, fácilmente te vas a apartar de Jehová porque no te interesan las órdenes y las instrucciones de Dios. Entonces, ¿cuál es el cuarto problema de esta persona orgullosa? No saben perdonar. En el caso de ellos piensan que sus errores no son graves, pero los errores de los demás son imperdonables, ¿no? Entonces, todos fallan menos ella. Por eso ¿qué pasa con esta característica del orgulloso? Es rencoroso, es resentido, guarda amargura. Y si nosotros leemos en Hebreos 12:15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. El orgullo te puede llevar al desagrado, resentimiento, la amargura y anidar esa amargura que te puede hacer perder la gracia de Dios. También es que no se somete a Dios, ¿no? Es el otro problema. Tampoco lo va a hacer con las autoridades. Siempre se da una escapadita, rebelde, etcétera. Donde hay orgullo, hay rebeldía. Eso es así, ¿no? O sea, definitivamente. No, sexto punto, no es agradecido o agradecida. Creen que lo merecen y no agradece por lo que recibe, ¿no? Hay mucha gente que no sabe agradecer. Aún te regalen un caramelo, pues gracias, ¿no? Entonces, de esa manera. Son ingratos a Dios y con la gente también. Entonces, dice el texto de Salmo, dice, tú eres mi Dios y gracias te doy, tú eres mi Dios, yo te exalto, dice, ¿no? Y también, como último punto, hace las cosas a su manera. Entonces, son características bueno, hay más características, ¿no? Pero esas son las más resaltantes, ¿no? De una persona orgullosa. Entonces, sí, hay algún
por ahí un nidito o algunas cosas así, definitivamente tienes que renunciar a ello y pedir al Señor que te auxilie. Vamos a ver el siguiente, por favor, gracias. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Eva hacia la trampa? Y dice el texto, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Era bueno, bueno para ella, ¿no? Para comer, y que era agradable a sus ojos, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces, sabía, era bueno, pero este árbol para ella estaba prohibido. Entonces, pero acá vemos que su deseo fue mucho más fuerte que la orden de Dios. Y ella, bueno, simplemente quiso comerlo, y permitió, ¿qué cosa? Deseos, ¿no? Entonces esos deseos en sus sentidos, y ahora ella quería saciarlos, ¿no? Entonces comenzó a retroalimentar esos deseos, ¿no? Y ella no necesitaba el fruto en sí, porque había frutos en todo el Edén, pero ella quería ese fruto que tenía algo diferente y que le iba a hacer algo diferente a ella. Entonces, con esa decisión de querer tomar el fruto porque le gustó, entonces simplemente ella hizo caso a toda la promoción y la oferta que Satanás le había hecho, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Entonces, acá vemos que ella apuntó a sus intereses y Dios ya no fue su prioridad. Y estos frutos, este fruto del árbol codiciable, se pueden llamar, puse acá una lista, puede llamarse amigos, de repente por estar con tus amigos dejas de lado a Dios o el tiempo que tienes con el Señor, pueden ser programas de Netflix, programas del internet, qué sé yo, que también te arrastran, como hemos visto en Efesios, ¿verdad? También puede ser tu carrera, puede ser tu trabajo, puede ser la familia, puede ser la diversión, puede ser las personas, puede ser el relajo, tu hobby, el servicio inclusive. Puedes estar tan ocupada en el servicio que puedes perder la perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ocupada en el servicio para ganar prestigio, un nombre, te interesa, son tus intereses y tienes que cuidarte sobre eso. Pueden ser mayores que hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando este fruto prohibido en tu corazón que de repente ya lo estás deseando y que, bueno, ese fruto tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver. Acá podemos ver que la tentación, en el caso de Eva, entró por dos receptores que todos tenemos. Primero ella escuchó, ¿verdad? Y luego vio. Y cuando ella vio, ella codició. Entonces, los ojos son la lámpara de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y los oídos también, si no, deberían estar limpios también de lo que escuchamos, porque por ahí viene y te quita los pensamientos, afecta tus pensamientos y te quita la palabra de Dios, como lo hizo en este caso con Eva, ¿no? Muy bien, next, por favor. Muy bien, entonces vemos en la lista de que ella codició para ella, quiso alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Pero es interesante ver que aquí refleja que no solamente fue el deseo propio, sino que ese deseo también estaba reflejando el deseo de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente cuando nosotros hacemos las cosas para nosotros, estamos dando gusto a Satanás, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? Lamentablemente, Eva escuchó los fundamentos de otro gobernante que es Satanás. Y ella creyó en los fundamentos de mentira para su vida. Ahora, quisiera hacerte entender que tú y yo hemos sido rescatados justamente de ese hoyo, de ese gobierno de Satanás. Ahora, en el caso de ella, simplemente no solamente lo pensó, sino que la llevó a la acción. Y ella tomó ese fruto y comió, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ella se contaminó. Pero cuando decidió por pecar, entonces se pasó al bando del enemigo bajo su gobierno. Y es por eso que ahí es donde, bueno, no solamente ella, sino que Adán más adelante le hacen ejercer el imperio de la muerte sobre la humanidad, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hemos acusado a Adán y Eva, le hemos acusado, bueno, porque fallaron ellos. Quiero decirte, querida hermana, que tú y yo hemos sido salvados por Cristo. Y Dios todos los días nos da una oportunidad de obedecer al Señor. Pero a veces tu
tú pierdes esa oportunidad, yo puedo perder esa oportunidad, porque cuando se anteceden nuestros deseos, es ahí donde perdemos el norte. Entonces, tenemos que saber que Dios todos los días, a través de su palabra, nos da la oportunidad de poderle obedecer y poder agradar justamente su nombre. Es tu decisión, es mi decisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y continuando en la lectura, ¿no? De esta pregunta de la muerte, miren hacia dónde nos está llevando, ¿verdad? Y dice el texto, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Parece que al mismo tiempo se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces Eva le da a su esposo, ¿verdad? No, ella, ¿se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando del rol de la ayuda idónea? Ella era una ayuda idónea, pero simplemente no cumplió ese rol, ¿no? Y más bien permitió que su esposo rompiera la ley de Dios cuando ella le invitó. Pero ella realmente no honró, no glorificó a Dios con su vida como esposa. Eva no lo hizo, ¿no? Y más bien veía aquí que ella buscó alianza con su esposo, ¿no? Me ponía a pensar un poquito en Eva, bueno, tengo su nombre, pero no soy la misma, pero dice, quizás ella pensó, no me ha pasado nada, si no me ha pasado nada, lo voy a invitar a Adán, y Adán quizás pensaría, bueno, ha comido y no le ha pasado nada, entonces, si no le ha pasado nada, ya lo voy a tomar, además, ella es mi ayuda idónea, entonces sabe lo que hace. No, definitivamente no, puse acá un no, no, tal como Dios le dijo que serían abiertos sus ojos, así fue. Pero ¿para qué fueron abiertos sus ojos? Vamos a ver, el texto lo menciona, ¿verdad? De que ellos lo primero que vieron fue su desnudez. ¿Y qué vieron? Vieron sus partes íntimas. Por eso es lo primero que taparon. O sea, el texto no dice, se vieron, ¿no? Sus partes íntimas, no. Pero el texto dice que ellos se cubrieron. ¿Qué se cubrieron? Sus partes íntimas. Es lo que se cubrieron, ¿verdad? Porque tuvieron vergüenza el uno del otro y sobre todo de alguien que estaba paseándose en el huerto. Entonces, mientras sus corazones estaban limpios, no tenían vergüenza. Pero, ¿qué había pasado? Ellos perdieron la vestidura de la gloria de Dios, porque su desobediencia deshonró a Dios, ¿no? Y entonces perdieron esa vestidura de la gloria. El pecado hace eso, el pecado hace eso. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera, al parecer las hojas de higuera son grandes, ¿no? Y se hicieron delantales. Pero acá vemos que ellos se esforzaron de poder tapar su pecado con hojas de plantas. Ellos trataron, ¿no? Y a veces nosotros vamos a intentar tapar nuestro pecado para sentirnos bien con limosnas, haciendo ayuda, haciendo el bien, qué sé yo, religiosamente, con ayuda social, etcétera, ¿no? Entonces ellos pensaron que ellos tenían que arreglar ese asunto con vestuarios de plantas y así solucionar su pecado. Y no es así. El ser humano desde la caída simplemente no puede salvarse a sí mismo. Dios tiene que intervenir para que de esa manera sea Dios el que determine qué vestuario tendrían que llevar Adán y Eva después del pecado. Ellos habían perdido la vestidura de su gloria por la desobediencia. Pero, ¿qué sucede? Simplemente la palabra nos dice, next, por favor, y ellos oyeron, dice, la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ellos comenzaron a sentirse culpables, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el pecado trae ignominia, trae vergüenza, ¿verdad? Y más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Comenzaron a entender qué es estar con los ojos abiertos. Tuvieron miedo, tuvieron vergüenza, vieron su desnudez. Todo era malo, 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 malo.
¿no? Entonces, porque estaba desnudo y me escondí, se escondió. ¿Quién enseñó que tenía que esconderse? La vergüenza. ¿Se dan cuenta? Es un desencadenante, ¿no? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios no le había dicho a Adán que estaba desnudo, no había necesidad. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Le pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Next, no era la primera vez que ellos oían la voz de Dios. Dios les había dicho que ellos tenían que fructificar. Adán había escuchado varias veces la voz, ¿verdad? Pero ahora el estado de su corazón era diferente. ¿Quién era el que estaba cuidando el huerto? Adán. Y por eso dice que se escondieron en los árboles. Entonces, acá nos está hablando que el huerto estaba lleno de árboles, ¿no? Y se escondieron. Pero es interesante ver que los dos tuvieron la misma reacción de esconderse. ¿Por qué tuvieron la misma reacción? Porque los dos habían pecado. Y a los dos se les abrieron los ojos. ¿Pero para qué? Para ver mal, en este caso de su proceder, ¿no? Ellos comenzaron a conocer el bien y el mal como Dios le había dicho, ¿no? Pero en el caso de ellos solamente era mal, ¿no? Porque ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Entonces ellos comenzaron a experimentar estos sentimientos que hemos visto de culpa, de miedo, de temor, se escondían, etcétera, y todo eso por causa del pecado. Entonces la respuesta de Adán era un resultado personal por algo que había hecho. Ahora es interesante ver, y me ponía a observar, que Dios le preguntó para darle la oportunidad de que Adán pudiera decir, bueno, sí, comí la fruta. Reconocer, ¿no? O sea, por eso le preguntó Dios, para que él reconociera realmente. Pero Adán no hizo eso. Vamos a ver el siguiente. Entonces, Adán no hizo eso, ¿no? ¿Qué dijo? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, del árbol, y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Adán, en vez de reconocer su falta, ¿no? ¿Qué hace? La excusa, como hemos visto, ¿no? No reconoció nada e inmediatamente le echa la culpa a la mujer y a Dios. Entonces, él era responsable de haber tomado el fruto que su esposa le había dado, ¿no? Pero en ningún momento reconoció su error como hasta el día de hoy, ¿no? En la cárcel está lleno de inocentes, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Adán le echa la culpa a Eva. Y Eva sigue el mal ejemplo de Adán, echando la culpa a Satanás. Pero me di cuenta que en ningún momento Eva reconoció su pecado, porque ella en ningún momento confesó, bueno, Señor, yo he codiciado la fruta, he cogido la fruta, he comido la fruta, quería alcanzar la sabiduría, quería ser como tú, ¿verdad? Que ella fue la que le dio a su esposo, y no reconoció nada, nada. Y ese es nuestro problema. Nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El resultado es que obedecer a la voz, a la pregunta de la muerte, le trajo muerte. Y cuando le permitieron a Satanás simplemente obedecer a su voz, ¿qué pasó? Él ejerció ahí con la humanidad el imperio de la muerte. Por eso el texto de Romanos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán y Eva lamentablemente hizo que Satanás ejerciera este imperio sobre el mundo. Y por eso él es el príncipe de este mundo que ha sido vencido gracias a Dios. Y ahora viene la respuesta de la vida. Y en esta respuesta de la vida dice lo siguiente. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En esta respuesta de la vida, Jehová está manifestando su santidad y su justicia. Y simplemente vamos a ver la siguiente. ¿Qué hace? Lo primero que Dios hace es, en primer lugar, sentencia a la serpiente. A Satanás lo sentencia. ¿Y qué sucede? Le dicen que no va a tener más los beneficios con el cual fue creado originalmente.
Se dice que la serpiente antes podía caminar y podía erguirse, pero acá le dice que ahora, de ahora en adelante, por eso le está diciendo lo contrario que le va a pasar, ¿verdad? Ahora se arrastraría y comería polvo todos los días. La sentencia primera fue a Satanás y sigue la sentencia para Satanás. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Next. Y acá la simiente de Satanás sería enemiga, sabemos, de la simiente de la mujer. ¿Qué mujer sería? La mujer que Dios eligió en el tiempo de él, en su intervención, ¿verdad? Nacería aquel, ahí está la respuesta de la vida, nacería aquel que aplastaría a la cabeza de Satanás. Sabemos que la cabeza significa una herida de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente Satanás estaba liderando, era el que gobernaba. Pero esa simiente de Satanás, que fueron los religiosos, como Jesús lo expresa cuando entra a Jerusalén, dice, acá seré que sufriré por causa de los sacerdotes, de los religiosos, de todo el tribunal, ¿verdad? Que había, él iba a sufrir. Eso era la simiente de Satanás. Pero claro, le herirían en el calcañar, pero su herida no sería permanente, ¿verdad? Pero la herida mortal que Jesús iba a hacer en la cabeza de Satanás iba a ser de muerte. Y cuando Jesús resucita, y lo sabemos, simplemente a Jesús le es entregado el imperio de la muerte, porque en Satanás no teníamos esperanza, pero cuando Jesucristo resucita, entonces tenemos una esperanza de gloria en nuestras vidas. ¿Acaso no tenemos que darle las gracias? Y lamentablemente la desobediencia de Eva trajo resultados. Y tú, si eres mamá, tú lo has vivido. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, acá sabemos que es una realidad, es una verdad, porque Dios sentenció lamentable por la desobediencia de Eva. ¿Se le abrieron los ojos? Sí, para el dolor de ella. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos, y el esposo será la cabeza, el que gobierne realmente, ¿no? El que gobierne, y dice ella deseará controlar a su marido, es a lo que se refiere el texto, pero el varón gobernará sobre ella, como dice en Génesis 3:16, ¿verdad? Interesante. Y acá le dice al hombre, y vamos a ver esta parte, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la voz de la mujer fue mayor que la voz de Dios para Adán, y comiste del árbol que te mandé. O sea, vemos el mandato de Dios contra lo que Eva le dijo. Dios le ordenó. Eva solo le invitó, pero Dios le ordenó. Y no fue obediente, ¿no? Te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, entonces hay un resultado de su desobediencia, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, hasta el día de hoy. Antes él podía recoger las frutas porque el Señor había dado orden, ahora no, hay que simplemente, hay que lampear, hay que sembrar, etcétera, y todo eso, ¿por qué? Por causa del pecado del ser humano. Entonces ahora le cuesta, pues comer nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Y entonces miren lo que dice, no había espinos, no había cardos, pero dice, espinos y cardos te producirá, ¿qué? La tierra, y comerás plantas del campo. ¿Se acuerdan que las plantas eran para los animales? Pero ahora nosotros comemos hierbas, ¿verdad? Algunas hierbas comemos, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y acá viene lo siguiente, y este es un dato. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Recién acá se le pone a la mujer Eva. Antes se la llamaba Isha, solamente mujer, ¿no? Y todo lo que significa. Pero acá recién le pone Eva, después de la caída, después de la sentencia de Dios hacia la mujer. Y le pone Eva. ¿Por qué? Porque Eva significa
madre de todos los vivientes. Por eso mi nombre significa madre de todos los vivientes. Quiere decir que yo soy la mamá de todos ustedes. Es una broma. Bueno, entonces simplemente acá estamos viendo, bueno, acá tenemos la figura de los espinos, ¿no? De todo lo que produce la tierra por causa del pecado. Antes no había eso. El siguiente. Y acá vemos una respuesta de vida preciosa que al poderla estudiar me fascina, porque dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Es Dios quien determina cómo vestir al ser humano, pero miren lo que hizo ropas para ambos, ¿verdad? Pero tuvo que sacrificar a los animales, y eso es lo que les entregó y los vistió. Dios fue el que los vistió. Entonces tuvo que sacrificar animales para cubrir a Adán y a Eva, pero a la vez también les está dando una lección. A partir de aquí, esto quiero que entiendan bien, a partir de aquí Dios nos enseña el propósito de su corazón de querer redimir a la humanidad. Ese es el propósito. En toda la Biblia lo encuentras, que Él quiere salvar a la humanidad y es el objetivo principal. Y empieza con una promesa de esperanza, que es la respuesta de la vida para nosotros. Con estos animales sacrificados cubrirían el pecado de Adán y Eva. Pero ¿saben qué? Era un sacrificio que después, en la culminación de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo sería el vestido de gloria que tú y yo tenemos ahora. Y que por lo tanto tú y yo tenemos que ser agradecidos. Esa vestidura que Dios les pone refleja el plan de salvación que se habla en todo el Antiguo Testamento. Y si se habla en todo el Antiguo Testamento, vemos justamente la culminación. Cuando Satanás es aplastado por Jesús en la resurrección, en el sacrificio absoluto, completo y único, porque no hay más sacrificio que pueda pagar por causa de tus pecados. Y por esa razón es que si tú crees en Jesucristo, entonces serás vestido de la gloria de Dios. Y quisiera poner un alto aquí, un alto. Si tú has invitado a alguien, y por favor, si abren galerías un ratito, por favor, si tú has invitado a alguien, si tú eres una persona nueva, que recién estás entendiendo el precio que Jesucristo ha pagado por ti, que Él quiere vestirte de su gloria, y quieres pedirle perdón y rendirle tu vida y ya no andar bajo tus deseos, sino bajo el gobierno de Dios. Si tú realmente quieres eso en tu vida, por favor, levanta tu mano o pon tu nombre a través del chat, en el costado del chat, para poder orar por ti. Porque si este mensaje ha llegado a tu corazón, es porque Dios lo está permitiendo, te está extendiendo su misericordia hacia tu vida, y para que tú realmente puedas rendirte a Él y decirle: Señor, yo quiero ser vestido de esa vestidura de gloria que tú has puesto a través de Jesucristo. Si tú quieres tomar una decisión, si eres nueva y si no conoces al Señor o quieres reconciliarte con Él, entonces pon tu nombre ahí al costado, o pon una mano, o levanta tu mano. Cualquier alternativa, Dios es el que te va a ver, no yo. Dios es el que te va a ver. Y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, tú sabes, Dios, cuánto se ha orado por este mensaje que es tuyo. Nada es producido por nosotros, Señor, sino que es tuyo. Y te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tomes las vidas de aquellas personas que están tomando una decisión por ti, Señor, que están rindiendo su vida delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por su vida alejada de ti, por sus propios deseos, Señor, porque han sido engañados por el enemigo. Te ruego, Dios, que tu sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz tome la vida de cada una de ellas, Señor. Si ellas se están reconciliando contigo, tú conoces el corazón de cada una de ellas, Padre. Por favor, toma sus vidas, porque ellas las están rindiendo delante de ti.
Padre, que la fe que ellas depositen en sí, Señor, pueda ser continua, perseverante, Señor, y que ellos puedan entender que el sacrificio tuyo, Señor, nos da un vestido de gloria. Padre, que ellos lo puedan tomar y que sean vestidos de tu gloria, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este día. Bendícelo, Señor. Por favor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú has hecho una oración, pues gracias a Dios por tu vida. Ese es el propósito, de poder enseñar la palabra, de poder llevar este mensaje. Ese es el único propósito, de poder glorificar a Dios. Y gracias. Y quisiera mencionar algo más ya para poder terminar. Cuando Dios mostró, Él evidenció su santidad, su justicia. Cuando Él vistió a Adán y Eva en este sacrificio, pero también manifestó su amor, manifestó su perdón, ¿no? Porque Él mostró su plan de salvación, que lo ha enseñado a través de toda la palabra, ¿no? Y de esta manera Él dio una respuesta realmente de vida. Y por esa razón quería mencionarte, por favor, si puedes correr la siguiente. Esto, que es una frase, ¿no? La promesa de Dios fue una respuesta de vida para la humanidad y lo cumpliría en Jesucristo. El sacrificio de Jesús sería nuestra vestidura de redención. Dios no cambiaría en lo que es la esencia de su naturaleza. Por eso procedió con santidad, con justicia, pero también procedió con amor y perdón. Y es eso lo que nosotros hemos podido experimentar a través de Jesucristo. La tarea, les voy a mandar en una hoja de Word o de PDF. Les voy a enviar, son 7 preguntas que tienen que responder. Una de ellas solamente es marcar, nada más. Y después de ahí viene el ejercicio que ustedes ya van a poder ver en la hoja. Pero así como los 2 Gen pudieron entrevistar, hicieron las preguntas de vida, a los transeúntes, tú tendrás la oportunidad de poder hacerlo también. Y bueno, ya después me estarás enviando las fotos, ¿verdad? Los videos. Y de esta manera puedes también tú cumplir el propósito por el cual has sido rescatado en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, por esa razón vamos a cumplir esa misión, el propósito de Dios, de poder redimir a la humanidad, y el Señor te va a querer usar en este tiempo, en esta segunda tarea.